familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de atún con papa, con verduras, con mucho sabor, ingredientes que tenemos en casa y que te aseguro te va a encantar. Vamos a necesitar 600 gramos de papas, eso es alrededor de unas 4 papas de un tamaño grande, 2 zanahorias grandes o 280 gramos. Vamos a necesitar también una mazorca grandecita o puedes usar también maíz de tarrito. Vamos a usar media cebolla morada y una taza de arveja o chícharos. Adicionalmente, obviamente vamos a necesitar 2 latas de atún, pueden ser atún en agua o en aceite, y 3 huevos. El resto de los ingredientes se los voy a ir mostrando durante la ejecución de la receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la papa en cuadritos. Es muy importante que la cortemos primero en rebanadas, luego en bastoncitos y luego en cuadritos. Si los hacemos en cuadritos simétricos van a tardar el mismo tiempo de cocción, por eso es muy importante que tratemos de hacerlo lo más parecidos posibles hasta obtener este resultado. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con la zanahoria. La cortamos en láminas. Recuerde que si cortan una rebanada, luego ponen esa parte plana sobre la tabla para que quede mucho más fija y luego puedan hacer los bastoncitos y luego los cuadritos hasta obtener este resultado. Ahora vamos a llevar a una olla que ya tiene agua caliente y vamos a poner las zanahorias. Las zanahorias tardan más que el resto de las verduras, pero en este caso vamos a poner también la mazorca, la cual partimos por la mitad. Vamos a tapar y vamos a llevar a fuego medio alto por 10 a 12 minutos. Súper importante que estén vigilando y chequeando. Ahora en otra olla vamos a cocinar los huevos. A mí me gusta cocinar siempre los huevos en una olla distinta al de las verduras, siempre lo hago así. Pasados los 10 minutos, lo que tenemos que hacer pues es revisar que la zanahoria esté blanda. Efectivamente está blanda, no está muy blanda, ni tampoco está dura, está perfecta en el punto ideal. La vas a retirar de la olla, al igual que la mazorca, el elote o como tú le llames. Luego le vas a poner un poco de sal al agua y en esa misma agua vamos a cocinar la papa. La papa va a tardar exactamente lo mismo, unos 10 minutos de cocción, pero vamos a hacerlo en 2 pasos. Tapamos, no completamente, sino así como lo hicimos también con la zanahoria, y vamos a dejarlo por 5 minutos a fuego medio alto. Mientras tanto, pues vamos a ir cortando todos los granitos de maíz, luego lo vamos a reservar y pasados los 5 minutos vamos a agregar las arvejas. Estas arvejas se demoran 5 minutos de cocción. Si tú estás usando una que se demoran un poco más, entonces deberías agregarlo junto con la papa al inicio. Pasados los segundos 5 minutos, este es el resultado. Hacemos la prueba y la papa también está perfecta. Está perfecta, está blanda, no está muy blanda, así que este es el punto que necesitamos. La retiramos del fuego, lo drenamos muy bien y luego vamos a cortar la media cebolla morada, puedes usar también cebolla blanca. Ahora vamos a cortar pepinillos, esto va a ser opcional, a mí me parece que le da un sabor extraordinario y lo vamos a cortar igualmente en rebanada, en bastoncitos y luego bien chiquitico. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los huevos, vamos a cortarlo bien pequeñito, casi que ni se vea. Entonces vamos a repetir este proceso con los 3 huevos y vamos a reservar. Una vez hayamos finalizado de cortar tanto los pepinillos como el huevo, vamos a preparar la salsa. Para el aderezo o la salsa yo voy a agregar 5 cucharadas de yogur natural y 1 cucharada de aceite de oliva. Voy a agregar 1 cucharada de mayonesa. Vamos a integrar muy bien. Luego vamos a agregar unas gotas de limón, mezclamos muy bien y mientras mezclo yo te invito a que me regales un like si no lo has hecho, es súper importante para mí, o si no te has suscrito te invito para que te suscribas. Agregamos sal, agregamos los pepinillos y mezclamos y este va a ser el aderezo de nuestra salsa. Muy importante, les voy a dar 2 recomendaciones. Ustedes pueden agregar solamente aceite de oliva, limón y sal y está perfecto, o pueden agregar solo mayonesa.
Esto es al gusto del consumidor. Con solo mayonesa también queda delicioso. Ahora vamos a verter todas las verduras cocidas a un bowl o a una ensaladera bien grandota. Vamos a integrar la cebolla. Yo las puse en agua para quitarle un poquito lo intenso del sabor de la cebolla. Y luego vamos a integrar allí mismo las 2 latas de atún. Yo estoy usando atún en aceite de oliva, pero ustedes pueden agregar el atún que prefieran. Ahora vamos a mezclar muy bien hasta lograr llegar hasta la parte del fondo, porque a veces cuando estamos haciendo las ensaladas en el fondo nos quedan muy calvitas, digo yo, solamente con la parte de la papa y el resto no. Después de mezclar vamos a integrar la mitad de la salsa y la mitad del huevo. Yo lo hago en 2 partes. Entonces agrego una parte de huevo y ahora vamos a integrar muy bien todos estos ingredientes. Por favor, no te olvides del fondo para que todo quede muy bien equilibrado, muy bien sazonado o con el aderezo. Ahora que lo hayas mezclado, vas a terminar de integrar tanto la salsa como el resto del huevo que te había sobrado. Y así de fácil hemos hecho esta ensalada. Yo les aseguro que les va a encantar. Nosotros amamos esta ensalada. Aparte, súper rendidora, con 2 latas de atún y verduras. Podemos hacer una rica comida. Es una ensalada muy completa, con carbohidrato, con proteína, con todo, con grasa. Está espectacular. El sabor es súper delicioso y si les ha gustado mientras yo sirvo, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y por favor, recuerden darnos un like, que es súper importante para nosotros. Compartan esta rica receta. Pongan al final una hojita verde. Yo puse albahaca para resaltar y que quede bien linda esta ensalada. El sabor, como les dije, es extraordinario. Es rendidora, es una ensalada muy equilibrada, nosotros la amamos y estoy segura que tú también la vas a amar en casa, así que por favor anímate a prepararla. Al final yo siempre les dejo todos los ingredientes y cantidades usados, léanlos muy bien y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, los espero en Facebook e Instagram. Un beso gigante, chao. Tum 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 tum.